Contanos un poco tu pasión por la educación al principio, ¿no? Y cómo llevaste tu decisión de ser docente, ¿no? En este país que ser docente es complicado. Sí, en primer lugar porque somos, las y los docentes somos trabajadores de la educación, ¿no? Que es un debate que se dio en los orígenes de la educación y acá en Argentina también tiene una larga trayectoria. Entonces yo en realidad ingreso a la docencia por una necesidad laboral, porque no me pude dedicar a la investigación, que era lo que me gustaba. Fui madre y bueno, me dediqué a la docencia y ahí arrancó mi pasión, cuando me encontré con la labor, digamos, con la tarea. Así que, pero bueno, me parece yo la experiencia que tengo 20 años ya en la docencia, la experiencia que tengo es que la pasión está permanentemente porque no es como en una fábrica donde vos trabajás con objetos, con cosas, sino que trabajás con personas. Si no le pones pasión, es imposible lograr una labor, lograr la transmisión de la cultura, que es parte del rol de la educación, así que yo lo vivo con pasión y también lo veo en mis compañeras, ¿no? ¿Cómo ves la situación actual dentro de lo que tiene que ver con la cuestión educativa con el gobierno actual? Bueno, qué complicado. Podemos decir algo, por lo menos. ¿Puedo hacer una pregunta antes? Sí, sí. ¿Desde cuándo sos docente? Del año 2005. 2005. Sí, Okay. sí, muy joven. O sea, agarraste 20 justo ahí años. el recambio de Néstor, que había sido lo de la... ¿Cómo se llamaba la ley esta? Sí, que la ley nacional Sí. se sancionó en 2006. Sí. Sí. Y aparte estudié en la educación pública, en La Matanza también, o sea que también como estudiante fui parte de todos los cambios educativos de la ley federal y todo eso. O ¿Sos sea docente que acá en escuelas En La Matanza. como persona del oeste te sentís bien acá representada viniendo Sí, al oeste, sí, aparte ¿no? este lugar lo conozco desde hace mucho y los felicito porque tienen un estudio hermoso. Todo es gracias a las personas que están allá atrás. Todo en el violeta control, encima. Todo violeta encima, es muy gracioso. Ya que Auspicia Mayra él te Mendoza. sumó Sí. una pregunta, yo te sumo. Además de la situación actual y con el gobierno nacional, ¿sentís que hubo un deterioro en las capacidades cognitivas y demás de los chicos, de cómo llegan al nivel secundario? Bueno, en primer lugar, creo que teniendo la trayectoria que tengo, veo que hay un deterioro hace el tiempo, digamos, gobierno tras gobierno, porque la educación es una política pública, ¿no? En nuestro país es la educación pública y hay un deterioro que tiene larga trayectoria. Pero hoy podríamos plantear un quiebre, que es la pandemia, ¿no? O sea, la pandemia obviamente que vino a traer o a poner sobre la mesa problemáticas de discontinuidad educativa y que obviamente hoy tenés estudiantes que ingresan a la secundaria que, por ejemplo, no están alfabetizados o tienen problemas de alfabetización porque terminaron su primaria o el ciclo superior de la primaria desde la casa, sin conectividad, sin continuidad pedagógica, porque no pudieron continuar por cuestiones sociales, esencialmente, no por falta de capacidad, sino por una cuestión social. Entonces ahí tenés un quiebre y desde ese punto de vista es una crisis que viene de arrastre. En la provincia de Buenos Aires, ahora, mañana estamos convocados justamente a debatir en secundaria, pues se está planteando una reforma en el diseño curricular y hay una crisis enorme porque no se encuentra, digamos, la respuesta de cómo revertir ese quiebre que planteó la pandemia, y creo que todas las políticas que se dieron estos últimos años de desfinanciamiento de la educación pública no ayudan, no colaboran, sino que profundizan esa crisis, ¿no? ¿En qué sentido pensás que la pandemia fue un antes y un después? Yo lo he escuchado varias veces esa frase, pero quiero que un docente me explique por qué la pandemia fue un antes y un después para la educación argentina. Para mí lo interesante que deja en evidencia, contradictoriamente con los padecimientos que trajo la pandemia, es que ponen sobre la mesa que la educación es un acto colectivo, que la educación es un acto que no se puede hacer de manera individual y aislado. La educación es una creación colectiva, es llegar al conocimiento de algo a través de una experiencia que uno tiene con otros, con otras, con un docente, con compañeros, en un ámbito colectivo. Entonces, esa ruptura en esa experiencia colectiva justamente cortó ese proceso de aprendizaje, ¿no? Que es el aprender con otros. Entonces, la lectura, por ejemplo, o la escritura. Vos necesitas de otro que, que comprenda lo que vos estás expresando y a la vez comprender lo que otro está expresando. Si no hay ese acto, digamos, colectivo, no se da el proceso de aprendizaje. Y eso es lo que, desde el punto de vista educativo, ¿no? Te estoy planteando, cortó la pandemia. Ahora, después del punto de vista social, yo trabajo en equipo de orientación, les contaba, y trajo un montón de cuestiones, también de problemáticas,
que se expresaron en las casas donde hay situaciones de precariedad. Yo trabajo en La Matanza, y donde hay zonas vulnerables, digamos, donde se expresaron situaciones de violencia sexual, de violencia en los hogares, ¿no? Que los chicos traen a la escuela después de la pandemia y que obviamente eso también implicó un quiebre subjetivo para las y los estudiantes. ¿Subió el maltrato para vos en las escuelas? Yo noto, y es algo, yo teniendo a mi novia como acompañante terapéutica, es algo que ella me lo marca mucho. Siente que hay una generación entera que es como que ya el respeto por el docente, la docente, medio como que no existe. Sí, sabes que justo buscando info para esto, Anfibia sacó una nota en estos días, como toda una investigación, y nombran, es una locura, una barbaridad de casos que sucedieron en el último mes de agresiones de padres a docentes. Como que hay algo ahí que se rompió, una barrera de respeto que se rompió. O no sé, como vos dirás. Sí, estos días hubo casos graves en Granbur, en José Cepaz, en San Martín. El caso de San Martín es muy emblemático porque toda la comunidad educativa respondió ante esa agresión a la maestra. ¿Qué pasó en San Martín para los que no saben? Ingresaron a una escuela, una mamá, no sé bien el motivo, pero la cuestión es que ingresó a la escuela y le pegó una piña a la maestra y la dejó en el hospital, está en riesgo de perder el ojo. La maestra. Y a raíz de esto hubo toda una movilización y un planteo de la necesidad de protocolos de cuidado en las escuelas, para los docentes, pero también para los estudiantes, ¿no? Yo creo que lo que se expresa, no sé si es una pérdida de respeto o más bien la escuela es como la última trinchera donde se puede manifestar toda la violencia social que estamos viviendo. O sea, yo no culpo, digamos, ni siento un enemigo a esa mamá o ese papá o ese abuelo o esa abuela, porque hay muchísimos abuelos y abuelas que se hacen cargo de adolescentes cuando no están las madres y los padres, que viene enojado porque vive una situación de violencia social cuando no le alcanza el dinero, cuando no tiene dónde vivir, cuando está de casa en casa buscando dónde asentarse y de colegio en colegio porque se tienen que mudar porque alquilan y los echan porque no pueden pagar el alquiler. Bueno, esa situación genera una violencia y no tienen dónde reclamar. Entonces la escuela es como el único lugar donde les abrimos las puertas y los escuchamos. Entonces creo que de alguna manera lo que se expresa es la violencia social que estamos viviendo y termina expresándose en la escuela, ¿no? Mira, acá hay un comentario que me parece interesante. El Estado decidió no atender el problema educativo en cuarentena, dejó a la deriva a quienes estaban sin conexión ni alimento y después no fue a buscar a los que abandonaron. Fue un quiebre total. Sí. Hubo políticas de Estado, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires hubo políticas de buscar a esos estudiantes que no venían a la escuela. Pero el problema no es solo, yo fui parte de esos programas, lo hicimos desde la escuela, por ejemplo, en mi escuela es una escuela de 1.200 chicos y teníamos 150 estudiantes que el 2023 no habían vuelto. El 2023, después de 2 años de pandemia. Los fuimos a buscar, fuimos a los domicilios de todos esos estudiantes y te encontrás con pibes que están trabajando, con pibes que no pueden venir porque cuidan a la hermana, porque la madre y el padre trabajan, o sea, con situaciones que desde la escuela no podemos resolver. O sea, acá creo que lo que está bien, digamos, de lo que se plantean es el abandono en el sentido de no atender esa situación estructural a la cual son expulsados estas pibas y estos pibes, que el Estado tiene responsabilidad o la posibilidad por lo menos de revertir, digamos, esa situación social atendiendo las demandas sociales en los barrios, ¿no? Nati, en esa línea, ¿sentís que la pandemia fue un quiebre más con el contrato social, si querés, que con el tema de la intromisión de las nuevas tecnologías? O sea, cuando si tenés que poner en la balanza qué pesa más, que los pibes estén con el celular o que de repente hayan subido los casos de violencia doméstica o de falta de código de no está bueno caernos a palos. ¿Qué crees que pesa más en esa balanza, en la diaria? Sí, yo creo que la pandemia ayudó desde un punto de vista a introducir la tecnología porque fue una herramienta donde la hubo para mantener una continuidad pedagógica. Bien. Pero fue un quiebre violento para aquellos que no la tuvieron o que no pudieron darle una continuidad. Por ejemplo, nosotros teníamos en las escuelas las netbook, ¿no? Es un programa que quedó, que ahora está cortado, el Conectar Igualdad, que quedó del gobierno kirchnerista. Pero era Juana Manso, creo. Es Juana Manso, pero claro, es provincial, no es nacional. O sea, el programa nacional de Conectar Igualdad lo cortó Milei en el 2023, en enero del 2024 lo cortó. Pero no teníamos internet en las escuelas, entonces vos tenías el dispositivo, pero no podías acceder a internet, que bueno, era la posibilidad, digamos, de buscar otros recursos para poder trabajar en el aula, ¿no? Claro, ¿Y sí. cómo crees, Nati, sobre todo pensando, ¿no?, ante estos hechos que fueron ahora bastante
televisados, digamos, ¿no? Sobre todo las últimas semanas, y en donde la respuesta inicial, por lo menos del gobierno, fue responder de poner policías en las escuelas. ¿Cómo crees vos, qué salida crees que puede ser posible en común con las familias, digamos, para pensar un poco la solución, digamos, a toda esta situación de violencia que se vive en los hogares y que se traslada a las escuelas, como contás? Sí, a mí me preocupa, digamos, cuando es esta la respuesta, porque ahí sí hay una ruptura del contrato, ¿no? O sea, si yo te cierro la escuela, te pongo un policía considerando que vos sos el delincuente, en este caso a las familias, ¿no? De que no hay una posibilidad de diálogo, de que no hay... Que obviamente en estas situaciones extremas muchas veces no la hay en un primer momento, es muy difícil, ¿no? Después de un golpe poder conversar. Pero creo que lo que hay que destacar es que cotidianamente hay miles y miles de experiencias contrarias a esa ruptura y a esa separación entre la comunidad educativa y la docencia. Porque como les decía, la escuela es la primera trinchera que banca a los pibes cuando hay situaciones de abuso, cuando hay situaciones de violencia, la escuela está, los acompaña a las familias cuando no tienen para comer, no tienen ropa, hacemos colectas, digamos, todo el tiempo. Entonces creo que desde ahí tiene que surgir, de esa comunidad, digamos, esa unión entre las familias y las escuelas, tiene que surgir una salida distinta. No puede ser una salida punitivista o sancionatoria, digamos, ante la expresión de la violencia social, que es un grito de necesitamos una respuesta a nuestra problemática cotidiana, ¿no? Entonces creo que desde ese punto de vista, por lo menos yo como docente y con mis compañeras, soy parte también de la militancia en el sindicato, ¿no? De recuperar un sindicato para trabajar en comunidad, para trabajar junto a los docentes, a los estudiantes y a las familias. Peleo cotidianamente para forjar ese lazo y unirlo y fortalecerlo, porque es el único lazo que puede dar una perspectiva de transformación positiva para las familias y los pibes, porque somos los principales interesados, ¿no? Sí, no, pregunta, tranqui. Pregunta. Queremos hablar todos. Todos. Qué interesante. El tema es espectacular. Viste que mucho se habla, y mucho me encuentro hablando, de que los pibes salen de la escuela sin estar preparados para el mercado laboral. Es más, la universidad en la que voy tiene un programa de acompañamiento para que terminemos la carrera con el nivel de lectoescritura y matemática muchísimo más alto, porque ya entienden que es un problema con el cual salimos del secundario. Vos como docente ¿qué sos? ¿De quinto, sexto? En quinto año. Yo tenía sociología, mi profe En lo quinto amaba. año. ¿Y cómo se llama? ¿Sentís que los pibes salen preparados para el mundo laboral? Mira, es un debate, ahora justamente la reforma que están planteando ahora tenemos dos reformas, ¿no? Perdón, tomo un paréntesis porque hace a la pregunta. Tenemos, por un lado, un proyecto de ley que se filtró del Gobierno Nacional, que no sabemos si es real o no, pero está filtrado y reconocido que es un proyecto, que es la que le llaman la educación, libertad educativa. Que implica la derogación de la ley nacional. De la actual. ley El nacional. homeschooling y todo eso. Ay, Sí. qué vergüenza. Y plantea, por ejemplo, generalizar las prácticas educativas, como la formación, digamos, laboral, ¿no? Los que son las pasantías, plantea generalizarlas en todo el ciclo superior de la secundaria, sin contrato, sin paga, ¿no? Bueno, y en la provincia de Buenos Aires también esto se está debatiendo. En séptimo año las escuelas técnicas tienen todas prácticas formativas y ahora se está planteando esta reforma de que se generalicen a quinto y sexto año, ¿no? Con este argumento, con preparar mejor a las y los estudiantes para el mundo del trabajo, ¿no? El tema es qué es el mundo del trabajo, porque creo que lo que hay que debatir es para qué nos preparamos o preparamos a los pibes en la escuela secundaria. Para un mundo del trabajo absolutamente flexible, que lo único que necesitas es tener ciertas habilidades para poder trabajar en Mercado Libre, en Rappi o en distintas aplicaciones que en los pocos meses, digamos, te cambian de sector, te cambian de trabajo. O sea, para eso creo que lo que se está pensando, las reformas educativas hablan de habilidades laborales, no de preparación y formación técnica o científica, sino de habilidades laborales. Creo que tiene que ver con esto, ¿no? Con bajar el nivel del contenido científico en el ciclo superior de la educación secundaria y preparar estudiantes y jóvenes flexibles, con la capacidad de movilizarse, ¿no? De movilizarse en un mercado flexible, que en realidad lo que plantea, creo yo, es una flexibilización laboral, pero una negación de poder profundizar y prepararse con mayor profundidad científica. Quitarle valor agregado a los egresados. Exacto. También. Que para tener un valor agregado desde el punto de vista científico tengas que ir a un estudio superior, Claro. ¿no? Y que cada vez la tendencia incluso es a la privatización de esos La estudios reforma superiores. que ya casi está es la del gobierno de Kicillof, ¿no? La de la provincia de Buenos Aires. Sí.
La que está confirmada. Esa se va a hacer para el 2027 y después está el proyecto que espero que no pase porque realmente creo que es muy regresivo el proyecto que plantea el Gobierno Nacional, que está este proyecto del Consejo de Mayo, acordado con, entiendo que con sectores de la Iglesia, con sectores empresarios y sindicalistas, que bueno, que es bastante regresivo, pero bueno, por ahora es un proyecto. Bien, yo tengo una pregunta sobre la IA, sobre el uso de la inteligencia artificial dentro de las escuelas, pero además como comentar un poco esto de, a nivel nacional, se está tratando de, a nivel nacional, digo Congreso Nacional, se está tratando de proponer regulaciones. Yo tengo unos datos acá de la consultora Praxis que decía que solo el 1% de los proyectos presentados de este tema se convierten en ley. Además, la actividad legislativa fue relativamente baja y se presentaron 20 proyectos este año sobre inteligencia artificial. Entonces, claramente hay un interés político en que la sociedad tiene que tener esto regulado. Pero además de esto, ¿cómo hacemos con las escuelas? Chan. Sí, creo que hay que ver también qué pasa con esto de la inteligencia artificial, ¿no? Porque, bueno, yo soy hija de los 2000, donde vi también el boom de la internet y de las .com y después la crisis, digamos, y el retraimiento de todas estas burbujas que en su momento prometían, hacían una gran promesa de futuro, y ahora también se habla de que la IA puede llegar a ser, ¿no? Las grandes empresas están especulando a ver qué pasa. Entonces, desde ese punto de vista, creo que hay que pensar la educación más allá de los planes de los sectores dominantes y de los grandes movimientos económicos, ¿no? Porque la educación es formar sujetos, es formar personas que puedan desarrollar su creatividad, que puedan desarrollar una creatividad constructiva en función de los intereses de las mayorías. Entonces, desde ese punto de vista, creo que hoy por hoy hablar de inteligencia artificial es algo que está incorporado en la juventud lo utiliza, nosotros lo utilizamos como herramienta en las aulas, ¿sí? El problema es cuál es la utilidad, digamos, que hacen los sectores que crean las herramientas de inteligencia artificial, ¿no? O sea, cuál es incluso la utilización de los datos que hay de la inteligencia artificial, de todas las redes. Los pibes usan permanentemente las redes. Yo esto es contenido, digamos, de mi materia en Sociología del quinto año, donde desnaturalizamos, problematizamos y cuestionamos qué pasa con los datos que le damos cotidianamente a esas redes, a esas grandes empresas, las plataformas, que ahora Argentina, por ejemplo, acaba de hacer un convenio para que Estados Unidos tenga el libre acceso de todos los datos nuestros, de todos nosotros, ¿no? ¿Qué va a pasar con eso, ¿no? Cuando transforman los datos en un valor comercial, mercantil, digamos, y no en un valor, digamos, de la cultura que nosotros producimos para que sea en beneficio, que sea en nuestro beneficio también, en beneficio de las grandes mayorías. ¿Y no sentís? Perdón. Dale. No, cortito, si no sentís que los desafía menos intelectualmente a los chicos al tener tanta facilidad para usar estas herramientas. Es un debate cotidiano de la sala de maestros. Está en el medio del recreo y es tipo, ¿qué hacemos con esto? Sí, está un poco complicado. Nadie quiere mandar trabajos para hacer en casa porque tenés que estar con el detector de IA. No, yo creo que es que hay que tenés que tener la capacidad, digamos, de poder utilizar la inteligencia artificial. Yo la uso, les invito a los estudiantes a que la utilicen, pero tenés que saber preguntar, tenés que saber buscar la información, tenés que saber cómo indagar para que te vuelva lo que estamos buscando, ¿no? Entonces creo que también ahí hay un desarrollo de una herramienta intelectual que es cómo buscar la información y demás. Entonces, desde ese punto de vista, no, me parece que está bueno. Ahí iba a sumar, ¿con qué materiales curriculares laburás ese tema en sociología? Uh-huh. Bueno, hay un montón de autores y de sociólogos que se dedican al tema de, por ejemplo, el capitalismo de plataformas, como le llaman, que me parece que son interesantes. Obviamente siempre desde una mirada crítica para poder desnaturalizar, ¿no? Para poder formar una opinión en esos estudiantes que son todos jóvenes, los que yo tengo como estudiantes, y que puedan también llegar a estas conclusiones o por lo menos problematizar y preguntarse qué pasa con las plataformas, qué hay detrás, ¿no? No simplemente la imagen que nos aparece en el celular, sino de quién creó esa plataforma y por qué tengo que ganar popularidad teniendo más me gusta o teniendo más amigos o teniendo más comentarios, ¿no? ¿Qué hay detrás de eso? Por lo menos yo lo encargo desde ahí. ¿Se involucran los pibes en esos temas? Sí, sí.
Buenísimo. ¿Les interesa mucho o cómo los ves? Cuando trabajamos con el celular se enganchan, O sea, el problema es esto, básicamente. básicamente. Ahí hay una cuestión, ¿no? Antes de venir para acá al programa estaba en el laburo y me preguntaban unos compañeros de qué íbamos a hablar hoy, entonces yo les contaba, ¿no? Que íbamos a hablar sobre los problemas en los que se encuentra la educación hoy y entre ellos el del uso del celular, digamos, ¿no? Y ahí se armaba un debate entre quienes decían, no, bueno, hay que prohibir el celular adentro del aula, ¿no? Hay otros que decían, no, bueno, ahí no sé. Como para mí hay una cuestión en donde hay que pensar cómo las aulas no pueden seguir siendo las mismas aulas del siglo XIX, digamos, ¿no? Entonces ahí hay un elemento de lo que vos planteás que me parece ultra interesante. Yo no sé si tienen una pregunta más sobre este tema, pero quería avanzar sobre uno en particular que mencionó, pero si tienen... No, un comentario chiquito que tengo sobre celulares. Conseguí un informe del gobierno de la ciudad que prohibieron los celulares en las aulas y hicieron una encuesta a 2.700 personas, más o menos, 200 de equipos de conducción de los colegios, 580 docentes y casi 2.000 estudiantes. Y en promedio, lo que es re loco, porque es lo que quería traer, es el 65% dicen que mejoró la interacción cara a cara, que disminuyeron las interrupciones, que mejoró la concentración, que tienen más interacción entre sí en el colegio y que entonces eso disminuyó su uso del celular en general, que para mí es re loco porque yo en un principio había dicho, no, ¿cómo los vas a prohibir si es una herramienta, no sé qué? Pero acá tenés números y que los mismos pibes te digan que los está ayudando, o sea, claramente hay una adicción al celular detrás, si te cuesta tanto. Pero no sé cómo ves vos los celulares en las aulas. También en los secundarios es distinto que en los primarios, me imagino. Sí. No se puede sacar un celular en secundario. Justo me acordaba. Es difícil. Yo me egresé del secundario en 2020. Pero yo me acuerdo que tenía profesores que algunos trataban de sacárselo tipo, y tenías que hacer una cesárea para sacarlos. O sea, No, eso a es mí un me tema retaban, también. me hacían guardarlo, yo lo guardaba y cerraba el orto, chicos, no es tan difícil. No, bueno, ¿Estás yo yendo no. al colegio? ¿No Yo estás de era joda? mi celular y vos no me haces lo que yo tengo que hacer con mi celular. O sea, vos eras adicto al celular. Claro, pero es un tema también. Un alumno insoportable, Sí. Nahuel. Sí, la verdad. ¿Cómo No, ahora? igual lo que vos comentás es una tendencia que está empezando a desarrollarse a nivel mundial. O sea, hay muchos países que tomaron esta decisión de quitar el celular a los adolescentes en el aula y que hacen estas evaluaciones de que hay mayor rendimiento académico, ¿no? En la provincia de Buenos Aires el año que viene también hay una ley que prohíbe el uso de celulares. Yo lo que creo que hay que involucrar a los estudiantes en esto, ¿no? O sea, que tienen que ser también ellos la voz que hay que escuchar y que hay que ayudar a participar y que definan cómo quieren aprender y ser parte, ¿no? Por ejemplo, estas reformas que les comento, nosotros nos vienen de arriba, o sea, vienen la reglamentación, viene el proyecto de reforma y punto, digamos, ¿no? Los docentes no somos parte de esas decisiones, ni de opinar, ni de poder decidir, y los estudiantes mucho menos. Entonces, creo que no se trata, volviendo al punitivismo y a las formas, digamos, ¿no? O esto que vos decías, bueno, es mi celular, y sí, por supuesto, yo tengo que respetar si un estudiante me dice que no le puedo quitar el celular porque es de su pertenencia, ¿no? Lo voy a invitar a trabajar en clase, a que trabajemos juntos, pero no le voy a prohibir el uso del celular cuando es algo que está incorporado absolutamente en nuestras vidas. Pero bueno, es un debate también que está atravesando las escuelas. Yo creo que también vuelve sobre el problema de fondo, que es buscar parches para el problema de fondo, que es una crisis educativa, que es una escuela que no responde, digamos, a las necesidades que tiene hoy la juventud, los estudiantes por un lado, ni tampoco a la demanda de las familias, que es justamente que sus hijos estén en la escuela, que aprendan, pero en condiciones, ¿no? En condiciones, y que no tengan, es la escuela o la vulnerabilidad del barrio, digamos, que son las dos opciones que tienen millones de jóvenes, por lo menos en los ámbitos donde yo trabajo. Entonces, bueno, creo que hay que atacar ese problema. Claro, como que constantemente, perdón, pero Sí. Constantemente hay como una búsqueda de intentar resolver el problema de manera individualizando el problema, digamos, ¿no? Claro. Entonces el problema es que es adicto al celular, el problema es que es una familia violenta, digamos, cuando en realidad lo que está lo que expresa es una crisis mucho más profunda que está viviendo. Y mi pregunta iba en este sentido, porque esa crisis que es ultra profunda va desde el empeoramiento cada vez más de las condiciones de laburo de las y los trabajadores de la educación, de todos, no solamente de las y los docentes, sino incluso de los auxiliares también y preceptores, etcétera. Desde ahí hasta las condiciones en las que están las aulas, digamos, ¿no? Y me resulta llamativo que vos nombraste ahí, bueno, al sindicato, digamos, ¿no? Por un lado, jugando un rol junto con el gobierno, digamos, ¿no? Ahí, en ese sentido,
¿Cómo ves a los sindicatos dentro de lo que es la docencia? Me acabas de robar la pregunta. Ah, Mi pregunta era... lo mío iba a ser un poco más fuerte. Lo Ok. mío era... ¿No sentís que los sindicatos están un poco tibios con el gobierno nacional? Yo iba a ser un poquito más picante. Bien. Sí, más que tibios, tiesos. Ok, bueno, listo, perfecto. Cerramos y hacemos Eh. clip y gracias. Sí, no, un poco yo lo decía al comienzo, o sea, las y los docentes somos trabajadores de la educación. Nosotros trabajamos por un salario para poder vivir. O sea, al margen de que uno le ponga pasión y le guste el trabajo que hace, pero necesita reproducir su vida cotidianamente. Y en ese sentido, en los últimos años hay mucha sobrecarga laboral. O sea, la docencia está absolutamente sobrecargada porque trabajamos 2 o 3 cargos para llegar a fin de mes. Y los gremios que de lo único que se han ocupado es del tema salarial en los últimos años, digamos, o desde su existencia la democracia está aparte, ¿no? Porque no han cuestionado los planes educativos, no han cuestionado el para qué de la escuela, pero siempre han atendido las cuestiones salariales como si la docencia tuviera solo el interés del salario, pero ahora ni siquiera eso, ¿no? O sea, ni siquiera eso. Entonces, todas estas situaciones de violencia que estamos viendo, que vivimos en las escuelas, que obviamente pasan cosas maravillosas en las escuelas, ¿no? O sea, acá estamos exponiendo, digamos, las cuestiones a que hay que revertir, pasan miles de cosas maravillosas porque la docencia le pone cotidianamente el cuerpo a la escuela y las familias también. Si no, es imposible que suceda, digamos, la educación. Pero en ese marco de que le pones el cuerpo, que trabajás 2 y 3 cargos y que hay una situación de violencia social creciente, tenés gremios que ni siquiera defienden que pueda llegar a un salario más o menos superando la línea de pobreza. Recién los escuchaba a ustedes que decían que los condenaban a los funcionarios a vivir como un docente. Son malos, porque la verdad es que ganar como un docente, yo por ejemplo tengo 20 años de antigüedad, 19 años de antigüedad tengo ahora, trabajo 2 cargos, ¿no? Y no llego al 1,5 millones de pesos. Bueno, qué sé yo. En realidad, en todo caso, se explicaría un poquito el problema de los salarios en la Argentina en general, ¿no? En ¿Cómo puede general. ser que un docente gane 1,5 millones de pesos, no? Totalmente, pero después no podés hablar de calidad educativa o exigirle al docente, digamos, que es un problema de vocación o de actitud o de esto y lo otro, cuando tiene que trabajar 2 o 3 cargos, cuando la docencia aparte es una tarea que después de clase vos tenés que planificar, que corregir, que capacitarte, ¿no? Porque para poder dar clases de calidad tenés que formarte, tenés que una formación continua. Acá estamos hablando de las innovaciones tecnológicas. Bueno, hay que estudiarlo eso, hay que investigar, hay que conocer. Entonces, bueno, todo eso queda a cargo del docente por fuera del reconocimiento del salario. Y creo que, para cerrar la idea del tema de los sindicatos, creo que es una casta más también, ¿no? O sea, que hablaban antes de la casta, yo creo que los sindicatos es una casta que está absolutamente alejada. Tenemos dirigentes como Baradel, que desde el año 2004 es secretario general del SUTEBA, o sea, no trabaja hace Incuestionable. muchísimos años, o sea, desde ese punto de vista no tiene mucho que envidiarle a los gordos de la CGT. Y está totalmente alejado, ¿no?, de la docencia. Entonces, y tienen discursos quizás progresivos, porque obviamente, qué sé yo, hay cuestiones, digamos, que hablan en nombre de las infancias, de la educación y demás, pero la defensa de la educación tiene que ser con una lucha colectiva, cosa que hace años que no hace. Nosotros, desde que asumió Milei esta parte, y Kicillof es gobernador, el SUTEBA no ha convocado una sola medida de lucha por el tema salarial y presupuestario en la provincia de Buenos Aires. Bueno, eso los describe en pinta, digamos. O sea, como que yo soy tendencioso en esto, pero por ejemplo, Baradel a María Eugenia Vidal le había hecho 62 paros generales provinciales de SUTEBA. A Kicillof, la verdad que no sé si los hizo, pero en todo caso de estar muy lejos. ¿Sentís como de esta casta sindical de la que hablás, que ustedes son unos rehenes que van de acá para allá, o sea, que los tienen de acá para allá, pero que nunca los protegen como deberían? Pues yo coincido en que los docentes cobran poco, pero también ahí tengo un dilema que cuando venía lo pensaba, es como que yo estoy totalmente a favor de que se les descuente si van a parar. Pero porque lo pienso en la lógica desde, yo si falto al trabajo, me van a descontar el día, porque un docente no. Y también pensarlo como que un día menos en tu aula, o sea, yo quiero ser totalmente respetuoso y quiero, o sea, un día que vos no estés en el aula es postergarle o condicionar el futuro de los chicos. O sea, ¿cómo te sentís con eso? O sea, ellos, o sea, los dirigentes quieren que seamos rehenes, que estemos rehenes en su política y que vayamos de acá para allá de acuerdo a qué gobierno apoyan o no apoyan.
Pero por suerte, las y los docentes no somos rehenes de los sindicatos. O sea, creo que la historia argentina y la tradición de la docencia en la Argentina muestra que hemos sido protagonistas en distintas provincias y a nivel nacional, en la provincia de Buenos Aires, de luchas enormes y que garantizan la defensa de la educación, porque cada vez que hemos peleado en serio y a fondo, y las conquistas que ha habido han sido productos de esas peleas, ¿no? Entonces creo que desde ese punto de vista, vos mencionás el caso de Vidal. El caso de Vidal, los paros que hizo Baradel fue porque se los impusimos desde abajo. Hubo mucho malestar y había mucho malestar, no solo salarial, sino con las condiciones de vida que lamentablemente quedaron en evidencia con el crimen de Sandra y Rubén en Moreno. O sea, nosotros que decíamos... es consecuencia a años de Por desidia en la supuesto, infraestructura, por que supuesto. le detonó a ella, pero pudo haberlo pasado Kicillof 3 Sí. años después. En eso hay que darle la razón a todos los gobiernos que le echen la culpa al gobierno anterior que financió la educación, tienen todos razón. Lamentablemente es así. O sea, nosotros, yo te decía, soy docente del año 2005, nosotros hicimos una lucha enorme al gobierno de Scioli en el año 2014 por aumento de salario y presupuesto y peleamos 17 días y conseguimos aumento de salario, no el que queríamos, pero fue a pesar de la conducción del sindicato. El sindicato no quería pelear y tuvo que salir a pelear. Con Vidal pasó lo mismo. Con Vidal en el año 2017, 2016, a comienzo de año, que pretendíamos un aumento de salario, porque siempre estamos por detrás, y el SUTEBA no quería salir a pelear, y salimos a pelear. ¿Esa vez fue el mes de paro? ¿O fue el 2014? En 2014 bueno, fue el mes de paro. ese año yo empezaba la escuela y me acuerdo que había empezado en abril. Quería cerrar con esta pregunta final. También porque la producción nos va a echar, porque ya son las 8 de la noche. Che, ¿cómo se voló el tiempo? Sí, el tiempo se voló Yo tenía completamente. una pregunta más también ahí muy cortita. Sí, pero te voy a tener Muy que cortita. cortar como no. Te voy a tener que cortar como dictador porque si no, nos sacas desde producción, nos echan a Capaz es la patadas. misma, capaz es la misma. No, posiblemente no. Va, capaz que sí, no sé. Cuando vos escuchás a esta cosa que se ha generado desde la pandemia de con mis hijos no te metas y vos siendo docente, ¿qué se te cruza? Me parece que hay ahí una cuestión, digamos, que tiene que ver con volver a poner la familia, digamos, en el centro de la educación de sus hijos. Creo que con tus hijos no te metas son frases que han aparecido en Brasil, que han aparecido en Argentina hace algunos años y que su origen proviene de grupos religiosos, evangélicos, ¿no? El origen. Después han sido tomados por otras familias y demás. Y creo que tiene que ver con esto, con querer retrotraer a otros momentos. Yo creo que tiene que ver con una cuestión retrógrada, ¿no? De poner a la familia en el centro cuando estamos hablando de que cualquier estudiante joven, nazca donde nazca, en las condiciones que nazca, tiene derecho a ser educado. Y ese derecho lo tiene que garantizar el Estado, porque es la única forma de tener condiciones igualitarias, ¿no? Y volviendo a esto que planteaba él también, o sea, el derecho a huelga, no es un tema que nosotros defendamos el derecho a huelga para parar y no ir a laburar. Ahora hay un debate si la educación es un servicio o es un derecho, porque tanto la ley nacional que plantea el gobierno, y ya la había planteado en la ley bases, quiere que seamos un servicio esencial para coartar el derecho a huelga, pero como les decía, la educación se sostuvo con nuestra lucha. Entonces, el derecho a huelga es la garantía de que haya una educación de calidad frente a gobiernos que la desfinancian permanentemente. Entonces, y eso también hay un reconocimiento de las familias. No todas las familias dicen esto de con tus hijos no te metas, sino que las familias que dicen con tus hijos no te metan vienen a exigir a la escuela una educación en la cual ellos consideran que es la que debe dar el Estado. Entonces hay un debate sobre qué educación necesitamos y queremos. El problema es si los docentes, que somos los que estamos todos los días en las aulas, vamos a ser protagonistas de eso o vamos a ser convidados de piedra. Artículo 6 de la Ley Nacional de Educación. Son responsables de las acciones educativas el Estado Nacional, las provincias, la ciudad autónoma, los municipios, las confesiones religiosas reconocidas oficialmente, las organizaciones de la sociedad y la familia como agente natural y primario. Fíjate Claro. vos. Toma ley, pa' vos. Ley nacional que ahora Milei quiere derogar. No, pero es muy corto, posta, porque hay una cuestión que vos planteabas que para mí me parece esencial, ¿no? Vos sabés, No vos, todos sabés los- vos sabés que nos van a matar después de producción. Ahí esa ¿eh? sonrisita la Pero- conozco, dale, habla. No, que existen también sindicatos docentes que tienen una postura totalmente distinta a la del Sindicato Nacional, a la de Baradel, y que incluso están intentando pensar distintas instancias para organizar y coordinar la resistencia al gobierno. ¿Vos me digamos, cortaste para tirarle un centro a la izquierda, amigo? No, claramente no, claramente no. Para cortarle un Is this centro a la izquierda. propaganda? En fin. Está muy bien porque no se dijo hasta ahora. Claro, para nada coordinado. Bueno, muchísimas gracias, Nati, por haber estado. Te agradecemos un montón. Y hasta acá ha sido Boleta Única, como todos los martes. Suscríbanse,
den un like, activen la campanita. Yo no sé qué hacen que todavía no están siguiendo toda la programación de Way Streaming. Los dejamos por el día de hoy. Mañana miércoles a las 10 de la mañana Vale Todo con Vale Única, el programa favorito de Nahue Khan, nuestro militante amarillo de confianza. Y nos estaremos viendo la próxima semana con más.